Cristo pues siga abundando en el corazón de cada uno de nosotros. Y en este día el Señor pues siga abriendo nuestro sentido y vaya abriendo nuestro corazón para que cada día estemos más atentos a la palabra. Hoy tengo algo que hace mucho Dios me dio y quiero compartirlo con ustedes. Y en este día voy a hacer una oración para que el Señor, pues, como hizo con Ezequiel, pues, agaje nuestra quendeja de nuestro cabello y nos ponga a viajar con la palabra hoy, para que así todo pensamiento que esté fuera, que nos permita estar hoy aquí en el presente de la palabra. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo. Les agradecemos infinitamente, buen Dios, por la oportunidad que nos da de creer a esta enseñanza que por las edades tú has tenido, con la intención de introducir a nosotros aquí, para que ese testimonio que abrigó a Abraham y a aquellos hombres, gracias, Señor, porque tú nos has permitido creer a esa misma doctrina. Usted que empezó la obra en cada uno de nosotros, pues la llegue a terminar. A cada hermano que estamos reunidos hoy, tu palabra siga, bendito Dios, abriendo nuestro corazón, que nuestro espíritu se conecte, como dice tu palabra, que los que se unen a ti son un espíritu con tu palabra. De esa manera, Señor, que tu palabra de nuestro espíritu para estar en esa conversación, en esa vida, en ese secreto que tiene tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una escritura ahí, hermano, que quiero compartirla con ustedes acerca de lo que voy a tratar con ustedes. Está en Eclesiastés, capítulo 1, desde el 12 al 18. Eclesiastés, capítulo 1, desde el 12 hasta el 18. Dice la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hace debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y afición de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo completo no se puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender la locura y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Sea engrandecido tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Mis hermanos, como les decía, seguimos. Tengo algo que escribí aquí que lleva como tema: todo es vanidad debajo del sol. Todo es vanidad debajo del sol. Y la otra expresión que hay ahí para tratar con las escrituras dice: la vida que tenemos debajo del sol la entregamos por la vida eterna cuando conocemos la verdad. La vida que tenemos debajo del sol la entregamos por la vida eterna cuando conocemos la verdad. Entonces iniciamos con la primera parte que dice: todo es vanidad debajo del sol. Antes de entrar en el desarrollo, mis hermanos, quiero compartir algo que le he hablado a los hermanos aquí algunas veces,
pero todavía hasta ahora ninguno de los hermanos aquí me han preguntado mucho acerca de esto que siempre de la prédica siempre he hablado. Hace muchos años que me llevó a mí un sentir a analizar por qué las hierbas nacían sin sembrar. Esto me llevó a mí a durar 11 meses, mis hermanos, viajando en el campo donde nací, en un lugar de Nagua, María Trinidad Sánchez, pueblito llamado San Rafael. En aquellos tiempos tenía un negocio de panadería y busqué la forma de que ya a las 3 o a las 4 de la tarde estuviera listo. Y a esa hora, a las 4 de la tarde, muchas veces a las 3, del lado abajo de mi casa hay un río. Y en esa finca había una mata de jigüero, no sé si todavía está ahí. Y durante 11 meses duré viajando a esa mata de jigüero con mi Biblia en la mano, a analizar por las escrituras por qué las hierbas nacen sin que nadie las siembre. Durante esos 11 meses, viajando día por día, me sentía un poco, porque en ese tiempo, como la palabra hablaba de los ángeles, como la palabra hablaba de que Dios le habló a aquellos hombres, y que habían hombres, y que habían ángeles que se le hacían presentes, yo estaba en una desesperación por ver si Dios se me aparecía de la manera que yo creía que Dios se me hacía presente. Dios, en su mucha misericordia, al completivo de los 11 meses, en su mucho amor, Dios me dio a conocer para que descansara. Me dio a entender. Cuando me dio a entender que la naturaleza nuestra me escuchan, hermano. ¿Por qué será? Se está cerrando el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Amén. Pues cuando Dios me dio a entender que nuestra naturaleza humana, ella misma produce todo lo que ella misma posee como mal. Por eso muchas personas buscan justificarse por las obras de la carne, y por eso dice la Escritura que Israel no encontró lo que buscaba porque lo buscaba por las obras. En esto, cuando yo comprendí que no dependía de mi cuerpo, que no era de esa manera que Dios se hacía presente, mis hermanos, agarré mi cuerpo y descansé, porque lo dejé enganchado en esa mata de jigüero. Dejé el cuerpo mío enganchado allí. Muchos hermanos se ríen, que pensarían: ¿y cómo este hermano dejó su cuerpo enganchado en aquella mata de jigüero y hoy lo tenemos presente? No se trata de mi cuerpo físico, se trata del razonamiento con el que interpretamos la palabra, el conocimiento que adquirimos de la Escritura. Eso es un proceso, pero les agradecemos a Dios porque ese proceso Dios lo inició en nosotros. Y al Dios iniciar ese proceso en nosotros, la palabra quiere que, como dijo aquí el predicador, y con esto, eso que le estoy diciendo, con lo que escribí aquí, que todo es vanidad debajo del sol,
quiero decirle, mis hermanos, que cuando la palabra habla que todo es vanidad debajo del sol, no me estoy refiriendo al sol literal. Me estoy refiriendo a todo lo creado. Que Dios le habla, en su palabra le dice Dios a eso, todo lo que está debajo del sol es aflicción y cansancio para el alma. Ya lo dijo aquí el predicador. Entonces Dios quiere que nosotros descansemos. Dios quiere que nosotros entremos al reposo. Pero como decía la palabra por el hermano Aníbal, el reposo solo lo logramos a través de Jesucristo. Por eso le agradecemos a Dios que Jesucristo, Dios lo envió a nuestro corazón y ha iniciado el programa en cada uno de nosotros, no importa la estatura que estemos, es Jesús que está trabajando con nosotros para llevarnos a este lugar que Dios tiene, donde existe la inmortalidad, donde Jesucristo es el inmortal, pero por causa de nosotros tuvo que perder su vida, para que adquiriendo nosotros esa vida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. Esto no es un cuento, mis hermanos, esto no es un repetir, esto es una conciencia que tiene que formarnos la palabra, que tiene la palabra para llevarnos a este lugar, como lo está haciendo la palabra, para que descansemos, mis hermanos, para que ya no andemos por vista, sino por fe, para que pasemos de lo visible a lo invisible, donde Dios siempre ha estado. Amén. Como les decía, que el sol que habla la palabra no es ese sol literal, y quiero que ustedes tengan una conciencia en la escritura, no porque lo diga yo. Vamos a buscar una escritura que hay en el Génesis capítulo 37, del versículo 9 al 11. Génesis 37, versículo 9 hasta el versículo 11. Aleluya. Alabado Cristo. Dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso hemos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vean bien, mis hermanos, la envidia no es nueva. Todos estos espíritus, el Señor tenga misericordia, y su palabra en el ministerio de Cristo, todo esto desaparece, porque todo eso existe debajo del sol. La envidia, el egoísmo, hay una envidia afuera, pero en la palabra hay una envidia, hay un egoísmo en la palabra, hay una ira en la palabra, hay un adulterio en la palabra, hay una fornicación en la palabra. Pero como todo lo que está escrito es sombra de lo que no se ve, afuera están todas esas sombras, pero Dios no quiere que usted y yo no le tengamos afuera, sino ya que Él lo ha puesto en la entrada de la puerta, pues démosle el corazón a Dios para que Él pueda entrarnos adentro, para que podamos ver esta sombra. Muy importante, mis hermanos, porque cuando usted se encuentra enfermo, usted busca la forma de ir al médico. Cuando usted en su casa no llega alimento, cuando usted tiene alguna necesidad, usted busca la forma de resolver el problema de esa necesidad. Entonces Dios es nuestro Padre en todos los sentidos. Entonces, como estamos en el sentido de que queremos la vida de la palabra, queremos que Dios nos lleve a este lugar, pues Dios atención en nuestro corazón, atención en nuestra mente, porque por su palabra Dios nos permita, como lo he estado haciendo, que
como dice ahí la palabra, que la envidia, los hermanos sintieron envidia, pero Jacob dice que meditaba y guardaba esto, pensaba en esto, mis hermanos. Lo que la palabra nos está trayendo a nosotros, desde la posición que esté cada hermano, no se sienta inferior, dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Si usted es pequeño, siéntase pequeño, si es grande, siéntase grande. Gloria al Señor, dele la gracia al Señor en todo, porque todo el que es grande fue pequeño, y todo el que es pequeño un día llega grande. Todo el que es niño, pero todo el que es viejo fue un día niño. O sea, nada, todo lo que se hace debajo del sol, todo está ahí. Y meditaba, mis hermanos, y le traigo esta escritura para que ustedes vean. Si Jacob le dice a José, entonces yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti, pero él no estaba hablando de Jacob, él no habló de ellos, él no habló de su madre, él habló de que él vio de que el sol se había inclinado hacia él. Entonces, ¿qué está diciendo José ahí? Vuelvo a leerle el texto, mis hermanos. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y es que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Aquí José ve que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan a él, pero él no está diciendo que es Jacob, ni es su madre, ni es que son sus hermanos. Entonces, ¿por qué Jacob sabe que él es el sol, que su madre es la luna y que sus hermanos son las 11 estrellas? Es que, mis hermanos, la obra de Dios está compuesta de estos tres ministerios. Y estos tres ministerios están compuestos de la luna, el sol y las estrellas. Todos los creados que Dios creó, los cielos y todo lo que Dios creó, todo está creado hasta un tiempo. Y el tiempo es para que Cristo termine en usted y en mí. Porque dice que Él con su venida, todos los cielos ardientes serán deshechos. Él viene para consumir. Él viene para quemar todo argumento, toda idea, toda obra formada de los hombres, toda obra que el medio ambiente no ha formado. Jesús viene para destruir y dejarnos conectados con Dios, porque Él es Dios, pero en esa otra dimensión, en la dimensión donde Dios es Dios, no hay nada, no hay figura, ahí no hay nada creado, ahí es donde quedamos con el aire, en el aire de la palabra, ahí quedamos como Dios en el juez. Es algo, mis hermanos, que se ve grande esto, y en esto le agradecemos a Dios. Se ve grande como una expresión en un libro que yo tengo por ahí, una frase que yo digo, piensen como dioses y nunca serán pequeños. Entonces nosotros no tenemos, si Dios viene formando una obra parecida a Él en nosotros, de Él en nosotros, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a nada? ¿Por qué tenemos nosotros que sentir terror? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos del evangelio? ¿Por qué no debemos de poner en alto lo que creemos, mis hermanos? Lo que hemos creído de parte de Dios. Porque Pablo dijo que el evangelio era un poder y es un poder. Eso no es una repetición. La palabra dice ahí en los Romanos 1:16 que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder. Es poder y potencia de Dios, mis hermanos. El evangelio no es una reunión. El evangelio no es lo que la gente piensa, aunque nos reunimos, mis hermanos, de diferentes formas nos reunimos. Pero la idea es que usted alcance de parte de Dios la facultad, y después que usted tenga la facultad que es el evangelio, usted puede estar en China y usted tiene un sentir. Usted puede estar en DT y ese sentir que hubo en Cristo Jesús no lo va a mover a usted ni lo va a detener en nada, sino que en todo usted se va a ocupar en ese sentir que tuvo en Cristo y que pasó a todos los que creyeron en su obra. ¿Me están escuchando bien, mis hermanos? Mis hermanas, con el de Cristo, mi amor, si le puede decir al hermano Rafael que se oye con mala recepción. Amén. Échese un poquito para atrás, hermano. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, se oye bien, hermano.
pero échese un poquito para atrás. Amén. Aleluya. Ahí, ¿me escuchan bien? Amén. Pues como decía, mis hermanos, el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, que era un poder, y es un poder. El Evangelio es el programa de Dios con el hombre, que inició desde aquel hombre primero, Adán, porque fue el primer hombre en concebirle a Dios, fue el primer hombre en que Dios lo preparó, lo hizo, como Dios lo está haciendo con nosotros. Observemos, mis hermanos, que la palabra dice que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Nuestra mente muchas veces se detiene a perder el tiempo en las cosas de afuera. Esa tierra, ese polvo está en la palabra y Dios lo sabe. Usted lo que tiene es que desear en su corazón, como decía la palabra, mis hermanos, que el reino de los cielos se hace fuerte y que los valientes lo arrebatan. El camino de la ley tiene su fin. Por eso, cuando los hermanos llegan al final de este conocimiento, se quedan dando vueltas como estuvo Israel dando vueltas, porque muchas veces se tiene miedo de cruzar, porque ustedes sabían que después que la ley termina hay como un abismo, no queda nada, se pierde todo. Otros se devuelven. Cuando se devuelven, lo que quiere decir no es que se quedan, se van a hacer otra cosa, no, siguen en su predicación, siguen en su sentir, pero se quedan en ese círculo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Entonces llega el tiempo de la muerte física. Cuando los hermanos lo llevan al velatorio, usted oye, se fue el hermano con Cristo, pero usted le pregunta, ¿para dónde fue que el hermano se fue? Porque si en 40 años es que el hermano se ha ido con Cristo, entonces, hermano, no tenemos que esperar a que el cuerpo físico se muera. No tenemos que esperar a que el cuerpo físico se desconecte de esta vida para nosotros pasar a esa vida inmortal que hay en Jesucristo, a esa eternidad que hay en Dios. Entonces, debe de ese sentir estar en cada uno de nosotros para que vaya deseando ese deseo, como cuando una mujer quiere casarse, está deseando un esposo, cuando está deseando algo, deseando alcanzar algo que desea, que anhela tener. Entonces nosotros tenemos una obra que eso lo supera todo. Entonces debe de estar ese sentir de avanzar, de crecer en Dios, que Dios es el que conoce nuestro corazón. Cuando Dios, Él ve ese sentir, Él se encarga de ir avanzando, pero tiene que ir apareciendo en nosotros, porque ese como cuando una mujer está como es algo que las hebreas, la palabra lo habla de los hebreos, que aquellos tenían ese deseo de avanzar, de cruzar. Usted ve que dice que inquirían, porque había una promesa de parte de Dios que dice que ellos estaban investigando a ver en qué tiempo y por quién se habían de manifestarse todo lo que los profetas venían diciendo, y todo lo que la profecía había hablado de parte de Dios. Entonces, hoy a nosotros se nos ha estado hablando la palabra, mis hermanos, pero no pierdan el tiempo en los sonidos de afuera, porque los sonidos de afuera son sonidos inciertos. Por eso dijo aquí Salomón. Hay otra escritura que yo quiero que meditemos, mis hermanos, que está ahí en Eclesiastés 2, desde el 14 al 17, para que aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Este hombre aquí, donde él inicia como el predicador, un hombre que tuvo de todo mucho y vio que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Eclesiastés 2, 14 al 17 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí que yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Escúchenme, hermano, estoy leyendo la misma escritura, es 2:14 al 17, estaba leyendo la misma que leí.
y el 2:14, donde dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tiniebla. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me ha fastidiado. Por tanto, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pues sí, entonces mis hermanos, aquí digo, esto es de meditar, mis hermanos, porque al hablarse de Salomón es hablarse del mismo Cristo. Al hablarse de David es hablarse del mismo Cristo. Pero la palabra nos quiere formar una conciencia, y por eso la palabra se está haciendo presente, para que desde usted mismo y desde mí mismo aborrezcamos esa vida, porque aquí dijo él que no hay memoria en ese lugar, pero en ese lugar ya no hay memoria, porque la memoria es en Cristo. Por eso es que Cristo quiere pasarnos a la eternidad, porque quiero decirle algo, mis hermanos, para que ustedes me digan. En la Biblia que tenemos hay 66 libros, pero dentro de esos 66 libros hay uno que completa el 67. ¿Ustedes sabían eso? Hay uno dentro de esos 66 libros que completa el 67. ¿Ustedes saben cómo se llama ese libro? Ese libro se llama el libro de la vida, que está dentro de esos 66 libros. En el libro de la vida no se inscribe usted, ni me inscribo yo. Hay alguien que me inscribe. ¿Cómo nos damos cuenta cuando ese alguien que Dios viene escribiendo nuestro nombre en ese libro? Cuando vamos entendiendo su obra, cuando vamos entendiendo su programa, cuando vamos alcanzando esa vida. Porque cuando vamos alcanzando esa vida y hablamos esa vida, es una señal de que Dios nos viene dando el entendimiento, y ese entendimiento es la vida que está oculto en esos 66 libros que inicia desde el Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, ese libro está en lo invisible. En ese libro está escrito lo que Pablo dejó escondido para descubrirlo aquellos que Dios permita pasarlo de lo visible a lo invisible. Por eso Salomón, con el espíritu que investigó, como estuve yo investigando aquellos 11 meses, porque la hierba nace sin sembrarla, descansé, mis hermanos. En esa parte descansé al dejar mi forma de creer aquí, mi forma de buscar. Están así, mis hermanos, que en aquellos tiempos yo andaba como los samuráis, con una espada. Andaba con los samuráis, andan con 2 espadas. Cuando Dios me permitió creer al evangelio, yo creí a la palabra y vi que Jesucristo era uno y que Dios no era trino, y por eso andaba con esas 2 espadas en la palabra, y en siendo trinitario que me pasaban por los lados, yo eso era acabando. Pero entendí, con el espíritu de David, en esos tiempos derramé mucha sangre, porque era un plan de parte de Dios. Dios me enseñó, pero hoy entendí que también todo eso es aflicción y vanidad dentro de esa obra, mis hermanos. Que Dios nos vaya dando conciencia de lo que le vengo diciendo, porque tenemos que adquirir una cosa primero para luego adquirir la otra, pero sí con ese desear, porque una persona que esté estudiando en la universidad, aunque está dando carrera y dando viajes para allá, pero el deseo no es mantenerse dando viajes, el deseo no es mantenerse dando carrera, el deseo es terminar un día y adquirir o alcanzar la facultad. Entonces, nosotros estamos dando viajes, dando carrera, estamos buscando la palabra, estamos escudriñando en las escrituras, y Dios es quien nos tiene en esa obra.
Entonces Dios quiere que ese sentir que hubo en Cristo Jesús siga apareciendo en cada uno de nosotros. Entonces dijo ahí el predicador que él aborreció esa vida, porque él vio que un mismo suceso le acontecía al sabio como también al necio, y que no hay memoria. En ese lugar no hay memoria ni de uno ni del otro. Ustedes ven, mis hermanos, ustedes ven por qué cuando no adquirimos de parte de Dios la vida eterna, cuando no adquirimos de parte de Dios la vida, todo queda en el vacío. Por eso que dice la palabra que todo pasa, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, vean bien, mis hermanos, la palabra de Dios no es una repetición, porque la palabra de Dios no es repetir la Biblia. Cuando se habla de la palabra de Dios, no se habla de la palabra del hombre, porque el hombre usa la Biblia, por eso le llama la palabra a un testimonio que tiene la palabra, que es Jesús, pero en ese testimonio la palabra le llama el Hijo del Hombre. A ese Hijo de Hombre es un proceso que tiene la palabra, porque ese Hijo de Hombre es un conocimiento que tenemos nosotros de la palabra. Cuando vamos entendiendo la palabra, en lo que se ve, a ese testimonio le llama la palabra el Hijo del Hombre, porque es el conocimiento terrenal que le vamos aplicando a la palabra. En ese conocimiento es que Jesús muere, porque Jesús no muere como Dios, sino muere como hombre. Entonces, pero la humanidad, al decir la palabra y ver que Jesús fue crucificado, la humanidad ve como muerte de Jesucristo lo que ve como muerte es el cuerpo físico que fue clavado en una cruz. Entonces, ignora el mundo, ignora muchas veces el creyente que ese conocimiento, ese ministerio que trae la palabra y que viene formado en él, es el que es crucificado, pero que como es Cristo el que inició ese programa, es Cristo el que es crucificado, para poder Cristo resucitar en el mismo creyente y dejarnos conectados con Dios. Por eso ustedes se van a dar cuenta que todos los hermanos, todos los apóstoles, que Jesús tuvo su final en ellos, al final no quedaron ellos viendo a Jesús como el Hijo de Dios, sino quedaron viendo a Jesús como Dios. Por eso es que Juan dice en 1 de Juan 5 que el mundo entero está bajo el maligno, pero que ellos sabían, o sea, si ellos sabían, Dios le había dado a entender, Jesucristo le había dado a entender. Ellos dijeron, nosotros sabemos que Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ellos se dieron cuenta, pero esta cuenta o esto que ellos se dieron cuenta no es algo físico, es que es un entender en la palabra, como estamos usted y yo. ¿Por qué hoy estamos nosotros firmes en esto y seguros en esto que estamos diciendo? Porque no es que seamos fuertes, como decía la palabra. Esta valentía no consiste en que usted agarre y le barate a un hermano. Esta valentía no consiste en que usted, en lo físico, no consiste esta valentía. Esta valentía consiste en la palabra, mi hermano. Esta valentía es un deseo, un sentir que hay en el creyente que pone Dios para desear seguir buscando lo oculto en la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, hay otra escritura que está en los Corintios, 2 de Corintios 5. Vamos a ver, mis hermanos, para que ustedes vean por qué estos hombres, que lo dicen de una manera allí, aquí dijo el predicador que ella aborreció esa vida, pero oiga lo que dice Pablo aquí en 2 de Corintios, junto a todos esos hermanos de los Corintios ahí. 2 de Corintios 5. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Y por eso también el mismo, deseando ser vestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, el mismo, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para aquella
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Uri, por favor. Entonces, mis hermanos, aquí dijo el apóstol Pablo, se ve diferente a lo que está diciendo allí el predicador Salomón, donde dijo allí que él aborreció su vida, pero no es la vida física lo que está Salomón aborreciendo allí. Es una formación. Salomón descubrió por el Espíritu de Dios lo que estamos descubriendo nosotros. Hemos descubierto que la vida no consiste en lo que se ve, que la vida no está en lo terrenal, no está en ese primer ministerio, sino está en los cielos. Para nosotros tener seguridad en Dios, para nosotros estar seguros en Dios, necesitamos entregarle esa vida para que Dios la quite. Como dijo Jesús, que todo aquel que no pierda su vida por causa de mí, no la hallará. Entonces, por eso vemos que a Job, Dios le quitó todo lo que tenía. Para Dios poderlo llevar al lugar eterno que tiene, tuvo que quitarle todo, la mujer y todo. Y terminó toda esa vida. Pero dice Dios que Dios le multiplicó lo que Job tenía. Entonces, eso mismo quiere la palabra. Por eso vemos aquí que ellos dicen aquí que tienen, Pablo está consciente, ellos tienen una casa celestial, una morada en los cielos, pero mientras este tabernáculo esté de pie, no hay lugar, porque no se puede ir vivo a aquel lugar. Tiene que haber una muerte, tiene que haber una ruptura, tiene que haber un rompimiento tiene que haber un nuevo pacto, y ese nuevo pacto lo hace Cristo. Y solamente con la sangre, con la muerte de Cristo, es que se logra él. Por eso es que Pablo le está enseñando aquí a los corintios que ellos tienen una casa donde no hay idea de hombre, ¿no? Por eso dice que no es construida por mano de hombre, porque esta es construida por Dios. Aquí no tiene el hombre parte. Las ideas, los conceptos del hombre no cuentan aquí, mis hermanos. Por eso entonces nosotros miramos que tiene que ir apareciendo ese deseo en nosotros, porque si ellos gemían, usted y yo tendríamos también que gemir, pero usted y yo tendríamos que gemir si no deseamos quedarnos, porque muchas veces nos conformamos, mis hermanos, muchas veces no creemos que ya llegamos, porque algo que le voy a decir, mis hermanos, muchas veces se ignora que a los seres humanos los mueve un sentir, y este sentir está en la predicación. Cuando el hermano está predicando, cuando el hermano está hablando la palabra, el que tiene sentir de Cristo se da cuenta hacia dónde va, porque cada sentir deja manifiesto un lugar y deja manifiesto un cuerpo. Por eso es que como el sentir que hubo en Cristo Jesús al final termina en Dios, ese es el que nosotros debemos de desear. Porque ¿cuál es la idea de nosotros? No es terminar en Dios. Ese es el deseo mío y yo sé que ese es el deseo de ustedes también. Quedar recogido en Dios. Entonces eso lo hace Cristo. Entonces para eso Cristo tiene que terminar lo que empezó en cada uno de nosotros. Y creemos que le agradecemos a Dios porque de no ser así no estuviéramos hablando la palabra. Dios ha permitido, por encima de todo lo que esté pasando, por encima de todos los obstáculos, Dios ha permitido que hasta el día de hoy estemos escuchando su palabra, porque la palabra dice que la fe viene del oír. Entonces, mis hermanos, esto se le agradece a Dios, te lo agradecemos a Dios, porque el hombre muchas veces inconsciente no sabe hacia dónde va. El ser humano, mis hermanos, el mundo, en cuanto a todo lo que está pasando, miren, es tan así que en cuanto a la intención del enemigo, porque el diablo tiene intenciones macabras, pero el hombre está inconsciente, mis hermanos. Miren, a través de la música que tenemos allá afuera, a través de todos los pensamientos que se mueven, a través de todos los comerciales que se mueven, a través de las predicaciones que se mueven, porque Jesús no encontró a Satanás en el cielo, Jesús encontró a Satanás en el mismo pueblo. Cuando Jesús le dijo a ellos, ustedes dicen que el padre de ustedes es Abraham, pero las obras que ustedes hacen no son las de Abraham. Si ustedes conocieran a Abraham, me conocieran a mí, porque de mí salió o escribió Abraham. Entonces, hoy usted se va a dar cuenta que lo que se habla es de Dios cuando usted tenga ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso es, mis hermanos, que la idea no es que usted vea a un hermano en la predicación. La idea es que usted tenga su oído atento a la predicación para que vea quién le habla por la palabra. Porque hay cosas que fue como dijo Nicodemo. Lo que tú vienes haciendo, lo que tú vienes diciendo, nadie lo puede hacer si no es Dios con él. O sea, traspasar estos límites que nosotros estamos traspasando
ver lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos, no es porque no lo hayamos ganado, no es por obra que hayamos hecho, no es porque hayamos ayunado mucho, no es porque oremos mucho, es porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Por eso dice su palabra que si Él no edifica su casa, en vano edifican los edificadores, y si Él no vela, en vano vela la guardia. Entonces, nosotros hemos hallado gracia ante Dios porque Él nos ha llamado a esta doctrina, ha permitido que saetas que vuelen de noche, todos nuestros enemigos, tanto afuera como adentro, se han levantado por destruir lo que hemos creído, porque mis hermanos, no ha sido fácil. En aquellos tiempos, cuando le digo que aquellos tiempos que me llegó, tuve que batallar de diferentes formas, estoy vivo y puedo decirlo con certeza que si estoy vivo hoy, estoy vivo porque Dios todavía me tiene vivo. Creo también que así, por lo que he oído también de los procesos allá del hermano Aníbal y todos ustedes, la intención, mis hermanos, del enemigo es quitarnos lo que hemos creído. Pero si le somos fieles a Dios y ponemos en alto lo que hemos creído, dice la palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nosotros miramos los salmos, mis hermanos, miramos todas las escrituras, nada de lo que está escrito así porque quiere que esté escrito, todo está escrito con un sentido. Y está escrito porque fueron procesos que aquellos hombres pasaron. Miren, mis hermanos, es algo que hasta en los cantos, quiero darle este testimonio, mis hermanos, porque hasta en los cantos hay una vida. Quizás muchos hermanos no lo saben, pero le digo porque allá en Agua, en una ocasión, teníamos nosotros una reunión que hacíamos todos los sábados, y como yo tenía una panadería y algunos clientes estaban sin pan, ese sábado me tocó fajarme temprano a trabajar para que no hiciera falta pan. Pero cuando estaba limpiando la máquina de sobar, el pan me agarró el cilindro una mano. Esa mano derecha la tengo hecha. Esa mano está explotada los 5 dedos. Y cuando a las 6 y pico de la mañana que voy agarrando, no me rompo, porque esa máquina, cuando lo que entra no sale por arriba, vuelve y entra por abajo. Esa mano no se rompió porque Dios en su misericordia me dio la fuerza para sacarla, dejar lo que dejar. Miren, mis hermanos, no quisiera ver a nadie, ni siquiera un dedo. Le digo esto porque yo vivo a 30 kilómetros allá, a 30 kilómetros del pueblo, a la provincia donde estaban las clínicas. Cuando una hermana mía busca una camioneta y arrancamos para allá, para Nagua, ese era un dolor inmenso, mis hermanos. Y yo recuerdo que cuando salimos de la casa, inicié un himno que nunca se me olvida. Ese himno que inicié es el himno número 6, que dice: el Espíritu de gracia nos sustenta y nos da vida. Miren, mis hermanos, yo llegué como una anestesia puesta en agua. Eso nada más es porque hay cosas que para usted creerla tiene usted que verse en el proceso. Hay cosas que por más que usted la cuente, hermano, hay procesos que eso nada más es un convencimiento que usted se da cuenta. Miren, yo iba en mi interior, en los brazos de la hermana mía, porque me llevaron a una clínica ahí cerca de allá que se llaman dispensario, pero ellos no me quisieron atender porque la mano estaba como un guante de pelota, porque al ser machacada, a la sangre no poder salir, ellos no quisieron atenderme porque era de riesgoso ya la situación. Me mandaban para Nagua. Y como yo iba en los brazos de la hermana mía, eso era un dolor inmenso. Pero cuando yo inicié ese himno, hermano, yo sentí como que yo iba porque no era cantándolo a voz alta, yo iba cantando en mi interior esa canción, ese himno. Y yo llegué a Nagua como con una anestesia puesta, hasta que allá me metieron Viturí. Desde que salió toda esa sangre negra, empezaron el proceso de la operación. Les digo esto, mis hermanos, para que ustedes vean que hasta en el canto, por eso la palabra dice que el que cante con entendimiento. A veces usted se siente triste, coja un salmo y cántelo, porque en la palabra hay una oración, en la palabra hay un canto. Había un problema cuando Dios cortó a Saúl,
Pero dice que cuando David le cantaba, él se sentía bien. Hay un canto en la palabra, pero hay un canto, porque cuando usted agarra un salmo y lo canta y lo predica, es lo mismo, mis hermanos. Lo único que muchas veces en el canto no se le da tanto, no se medita tanto como en la predicación, como en la oración también. Cuando usted está orando, usted está hablando de algo que usted tiene, una certeza que usted tiene de parte de Dios. Cuando usted canta una alabanza que Dios le da, cuando usted canta un salmo de lo que Dios le dio a David, usted siente, cuando usted lo está cantando, el sentir que lo cantó David, con el sentir que lo que tiene la palabra, eso deja una vida, mis hermanos, eso es inexplicable. Esos son momentos que uno vive, que solamente uno y el que está pasando ese proceso en Dios. Por eso, mis hermanos, no tenemos con qué pagarle a Dios lo que Dios viene haciendo con nosotros, simplemente mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que nos falta, Dios ha de traerlo. Por eso, seguimos, mis hermanos. Hay otra escritura, le traje ese testimonio para que ustedes vean por qué tenemos una esperanza viva, una esperanza que no está muerta en Dios. Hay otra escritura que va para complementar la parte que dice que la vida que tenemos debajo del sol la entregamos por la vida eterna cuando conocemos la verdad. Esa escritura está en San Juan 8, 31 y 32. Vamos a ver. San Juan 8, 31 al 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces decía esa expresión, que la vida que tenemos debajo del sol, la entregamos por la vida eterna cuando conocemos la verdad. Entonces, ahí nosotros miramos, mis hermanos, ustedes después se leen ese capítulo, esos versículos restantes hacia abajo. Le voy a leer el versículo 33 para que usted vea la consecuencia de esto que dijo Jesús, de lo que no estaban de acuerdo con lo que Jesús dijo, para que lo traigamos hoy al presente. El versículo 33 dice: les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libre? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí habló la palabra de los judíos que habían creído en él. Jesús le dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Observen bien, mis hermanos, que permanecer en la palabra de Jesús no es permanecer en cualquier doctrina. Y esto no es que estemos menospreciando la doctrina de los pueblos, no. Esto es con una conciencia, mis hermanos, porque entendemos que todo es parte de un programa. Dios ha permitido que todos los pueblos, porque Dios ha permitido que la Biblia haya sido traducida a las miles de lenguas, con la intención de que la palabra llegue a todo el mundo, porque de todos los pueblos Dios ha de sacar y dejar a Dios en medio del mundo de los gentiles una familia, en la cual volverá a tratar de nuevo o a despertar el sentido a Israel que duerme. Entonces, estos judíos, dice aquí, que habían creído, Jesús le dijo: si ustedes permanecen en mi doctrina, conoceréis la verdad, y la verdad lo hará libre. Ellos estaban, para que ustedes vean, mis hermanos, que ellos estaban en la doctrina, todavía no conocían la verdad. Porque por eso dice que la verdad, cuando entregamos esta vida, es cuando conocemos la verdad. Porque tenemos una vida en la palabra y nos aferramos a ella. Pero cuando nos damos cuenta que hay que entregarla por otra que es mejor, que es más valiosa, es cuando entregamos. Porque eso dijo Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que era necesario que le lavara los pies y todo, Pedro le dijo que no. Y Jesús le dijo: bueno, si tú no te dejas lavar los pies, tú no vas a poder entrar conmigo. Entonces, cuando Pedro entendió,
No, pues si es así, no, si es así hasta la cabeza, lávame todo, porque yo voy para allá. Entonces, cuando vamos entendiendo, mis hermanos, que tenemos que ir dejando cuerpo, dejando proceso para ir avanzando, entonces no tiene la palabra lucha con nosotros. No tiene el hermano que viene usando Dios como cuidador de nosotros, no tiene la palabra lucha, porque vamos entendiendo que vamos caminando hacia un lugar donde no hay retroceso, un lugar que no tiene Dios reservado, que Dios tiene ese lugar, como dijo allí la palabra, que aquellos buscaban una ciudad donde cuyo arquitecto es Dios y cuya morada es el cielo, donde en este lugar, mis hermanos, ahí no hay necesidad de sol, ahí no hay necesidad de luna, ahí no hay necesidad de la estrella. Ustedes ven por qué le traje la primera escritura, porque mientras se está debajo del sol se necesita el sol, se necesita la luna, se necesita las estrellas. Y miren, mis hermanos, yo les voy a decir algo. Espiritualmente y material todo está conectado, porque si usted puede compararlo con la calcoma y usted diga hay cosas que todavía la ciencia está por investigar y no ha podido, cosas que se ven pero que están ahí, pero que están ocultas todavía y que Dios la tiene guardada. Entonces la luna, las estrellas y el sol son conocimientos, son un ministerio que, como dijo la escritura que trajeron las hermanas de Isaías, que dijo ahí que qué tengo yo que decía a voces, que todo el hombre es como la flor del campo, se seca la lleva y qué es lo que le espera, quemarla. Esa es una forma de expresar la vanidad. Isaías vio que todo era vanidad. Por eso nosotros miramos que esa profecía se cumple en Juan el Bautista, que como ya había dicho la palabra que Elías tenía que venir, ese Juan era Elías, hacerle el trabajo a Dios, porque el trabajo era prepararle el camino, prepararle el lugar de la morada a Dios. Eso está haciendo la palabra en nosotros. Por eso la morada de Dios, para nosotros llegar a este lugar, la palabra está preparando ese camino en nosotros. Nosotros muchas veces no lo vemos, no nos damos cuenta, pero ese camino la palabra lo está haciendo. Esa morada la palabra está preparando para llevarnos a nosotros a ese lugar. Por eso esa vida que tenemos, que todavía nos quede de la palabra, entreguémosela a Dios para que la palabra vaya terminando en esa parte lo que le falta. Porque miren qué pasa, mis hermanos. En el cielo es que estamos seguros, porque hay una obra en el cielo donde le toca a Miguel y sus ángeles, donde Satanás es echado, porque para nosotros participar de la salvación no se participa en la tierra, la salvación se participa en el cielo. Por eso cuando se fue echando Satanás del cielo, dijo la escritura, he aquí que hoy ha llegado la salvación a nuestros hermanos, porque ha sido echado fuera el acusador que nos acusaba día y noche. Entonces, esta es una guerra que no la echa usted, porque allí no dice la palabra que fueron los hermanos que echaron fuera al dragón y sus ángeles, dice que fue Miguel. Es un mensaje, mis hermanos, que tiene la palabra, que es ese mensaje ya para dejarla en libertad. Por eso dice la escritura también en otra parte, donde en ese lugar el Cordero, que es la luz, que lo supera todo, que dice que ese es el que lo guía por donde quiera que ellos van. Ahí la corona y todo lo que puedan tener los 24 ancianos, todo lo que tenga que tener el hombre como obra a favor del programa de Dios, cuando esa obra llega, todo se entrega para que sea el Señor en nuestra vida la dirección en todo. Esto se ve, mis hermanos, como algo, porque Salomón anda buscando esto. A Salomón entregar y ver y ofrecer todo, y ver que todo lo que tenía como sabiduría y todo lo que adquirió, él se dio cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Miren, mis hermanos, yo en estos días yo hice un viaje a Nagua y me ha servido de reflexión. Hacen dos personas que me han hecho reflexionar en lo humano. Mi mamá es una persona de un espíritu ferviente, una señora
que tiene 80 y pico de años y todavía hace sus quehaceres. Es una mujer, pero yo la observaba en los últimos días, que se ve como que para levantarse dura un rato, así que para hacer cualquier cosa dura un rato, y como con una fuerza, pero lenta, como en cámara lenta, observando que la vejez, mis hermanos, es algo, debemos de aprovechar el tiempo, la juventud, porque y por eso te ve que cuando las personas no tienen a Dios, llega un tiempo que desean morirse, porque ellos piensan que es mejor morir que la vida, porque cuando la esperanza de Dios no está, mis hermanos, miren, eso es triste. Eso lo pude observar en mi mamá, y pude observar también una obra en el hermano Nono, cuando ya el hermano Nono estaba en las partes finales, ya cuando estaba en sus últimos días, siempre iba allá y compartía sus momentos con él. Veía que hasta lo observaba hasta en su comida, hasta para comer, observaba que no comía con la misma rapidez, que no, o sea, es algo como que uno ve como la vida opacada. Esto que le estoy diciendo, hermano, en lo humano, una vida opacada. Viendo yo, mis hermanos, que a veces nosotros perdemos el tiempo en cosas, como dijo aquí Salomón, que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Salomón refiriéndose, hermano, a las cosas espirituales, pero entendemos, mis hermanos, que nuestro cuerpo físico está en lo humano, estamos aquí en la tierra, y que todo tiene que ver con relación a Dios, porque Dios tiene el control tanto en el cielo como en la tierra, tanto de lo espiritual como de lo físico. Dios tiene el control. Por eso nosotros miramos que el enemigo tiene un plan. Todo esto que está sucediendo hoy no está sucediendo porque nosotros queramos, hermano. Es un plan que tiene el enemigo, pero ellos ignoran que Dios tiene el plan de ellos. Y aunque ellos tienen un plan con los seres humanos, Dios también tiene un plan con las almas que Dios debe salvar. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de Dios. Porque miren, mis hermanos, el mundo cambió, pero nosotros, en lo que hemos creído de parte de Dios, nosotros nos mantenemos firmes. Ellos ignoran lo que nosotros estamos viendo. El mundo que está formado de la palabra, ellos piensan que su esperanza está en el espacio. Nuestra esperanza no debe de estar en el espacio. Nuestra esperanza debe de estar en la palabra y en nuestra mente. Porque Dios no está tan lejos de nosotros. Dios está en la palabra. Por eso cuando usted se levante, miren, ahorita le digo, no sé, siento decirle esto, mis hermanos. Ahorita yo tenía mi celular en mi bolsillo, hacen como 2 o 3 horas atrás, y aquí cayó un rayo, mis hermanos. Aquí cayó un rayo que yo creo que no cayó muy lejos. Ese rayo, yo en 13 o como 15 o 16 años que tengo aquí, no lo había oído. Ustedes saben que los celulares tienen una sonda, y eso yo sentí como yo estaba allí en el localcito donde yo trabajo, y sentí, y no terminando el rayo, cuando yo, gracias Señor, porque yo entendí que Dios me pudo haber librado, Dios me libró de la muerte, porque eso, allá en el campo, personas han muerto. Yo conozco personas, muchas, que han muerto de un rayo, que lo han matado un rayo, porque es una descarga eléctrica que le cae. Y yo sentí, digo, gracias Señor. O sea que yo he ido aprendiendo de parte de Dios que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos pase, porque Dios, Él que es nuestro ayudador, Dios quien nos libra. Usted va a salir, confíe en que todavía el enemigo tenga una intención, Dios la tumba. El enemigo puede tener los planes contra usted, contra su familia, puede tener cualquier tipo de planes que el enemigo tenga, pero Dios tiene los de nosotros, y nuestros planes están en la mano de Dios. Entonces, en eso estemos confiados, mis hermanos. Por eso es que Salomón dijo aquí, y eso lo dijo ahí la palabra, por eso es que Salomón entregó todo. Él vio que hasta el mucho trabajo era fatiga y aflicción de espíritu. El mucho tener, todo Salomón vio que todo era aflicción de espíritu. Pero vean algo, mis hermanos,
que él vio que todo era esto, vanidad y aflicción de espíritu, pero es debajo del sol. Del otro lado del sol la vida es diferente. ¿Por qué digo que la vida es diferente del otro lado del sol? Porque ya la vida en Dios es diferente. Nosotros, es como una alabanza que yo tengo por ahí, que no hay razón para estar triste si tenemos a Cristo. Entonces, hay otra escritura, mis hermanos, que quiero que leamos, que está en el mismo San Juan, pero en el San Juan 6, 60 al 69. San Juan 6, 60 al 69. Aleluya. Dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto ofende? Pues que si viere al libro del hombre subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí miramos que el Dios Todopoderoso me les ayude y nos ayude a que podamos terminar hasta el fin, y que la palabra misma no nos sea un trompiezo, que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Pero por nada en el mundo apártese de lo que ha creído, manténgase, como dijo la palabra, permaneciendo en su doctrina. Vamos a conocer la verdad que nos falta por conocer, porque no es que no hemos conocido, estamos conociendo, pero todavía nos falta, y lo que nos falta está en Dios. Entonces, para eso, conocer lo que nos falta, tenemos que permanecer. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, permaneciendo en su doctrina, Dios nos ha de terminar, nos ha de llevar en la parte final. Por eso nosotros miramos aquí que dice que ya muchos de sus discípulos no caminaban ya con él. Pero ya estos discípulos, miren bien, mis hermanos, que fue con la misma palabra que ellos trompezaron, porque dice que ellos murmuraban entre sí por lo que Jesús venía enseñando. Nosotros miramos y lo sacamos ya del pasado al presente. Nosotros miramos, y esto sucede muchas veces, mis hermanos, porque a veces cuando el hermano trae una enseñanza y el hermano no lo entiende o no entiende algunas cosas de lo que el hermano dice, este espíritu le visita, el espíritu de murmuración. Pero Dios nos libre, mis hermanos, de este espíritu y nos ayude a permanecer siempre firmes en lo que hemos creído de su palabra, porque en Cristo está la vida eterna. Entonces, la obra de Dios no es de los que empiezan, sino de los que terminan. Y para terminar tenemos que seguir hasta el final, como dice un corito por ahí: el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es digno de Cristo. Pusimos la mano en el arado, pero no miremos atrás ni para coger impulso, para adelante, mis hermanos, en la escritura, en la oración, y lo que nos falta, Dios lo ha de traer. La escritura, que muchos de sus discípulos no andaban con él, y por eso ustedes no se van a encontrar este año, mis hermanos,
que muchos hermanos caminaron con nosotros y no fue que tuvieron problemas con nosotros, fue que tuvieron problemas con la palabra por no entender lo que nosotros hemos entendido. Por eso, la palabra, mis hermanos, para ponerle un ejemplo, nosotros que creemos que Jesucristo es el Verbo y que nunca ha sido un ser humano, cuando la persona viene creyendo la Biblia de esta manera, tarde o temprano choca, tarde o temprano la palabra lo deja afuera, lo deja atrás, porque la palabra sigue con la obra, pero con la palabra que va haciendo la obra. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta por la palabra. Por eso es muy importante, mis hermanos, hacer lo que hizo Ezequiel, que Ezequiel se tragó el rollo. Ezequiel le dijo a Dios: ponte sobre tus pies y trágate el rollo. Entonces necesitamos tragarnos el rollo, tragarnos la palabra, tener la palabra en nuestra mente, porque no sabemos la intención del enemigo, pero de nuestra mente no nos la va a sacar nadie. De nuestra mente, ahí ellas son las que se van a mantener, porque Dios se encarga de guardar, porque Dios hace una obra con lo que tenemos de la palabra. Por eso es que Jesús dice: mi Padre y yo venimos y vamos a hacer morada, y donde yo estoy, vosotros también estáis. Pero es la palabra, mis hermanos. Si no tenemos nada en la palabra, si no tenemos la palabra, ¿cómo nosotros, cómo Dios va a hacer la obra en nosotros? Entonces, mis hermanos, quiero decirle ya en la parte final algo para resumirle, mis hermanos, por qué Salomón y por qué nosotros vemos que todo hoy es vanidad y aflicción de espíritu, y por qué la lucha de nosotros en quedar en esa parte celestial que tiene Dios para salvado para nosotros, y que desde ese lugar la palabra nos viene hablando. Miren, nosotros miramos que Abraham murió Sara. Creemos que Sara era la doctrina. Murió Sara. Murió Abraham. Nosotros miramos, mis hermanos, que todo desapareció. Pero se ve que desaparece lo físico, pero no. En Dios quedamos recogidos. Nuestro trabajo no es en vano, mis hermanos. Lo que hemos creído de parte de Dios. Hoy nosotros miramos que en lo físico hay muchas personas que han dejado un dechado, han dejado un testimonio en lo humano y todavía lo recuerdan por lo que han dejado. Nosotros procuremos también seguir esa misma línea en Dios. Cristo es el dechado de Dios. Nosotros en Él alcanzamos la vida eterna. La vida eterna no es en el cuerpo físico, mis hermanos. El cuerpo físico se destruye por la ley del desgaste. El cuerpo físico no tiene nada que ver con esta obra. Por eso le decía que mi cuerpo lo dejé enganchado allí y descansé. A mí me puede faltar pan, me puede faltar lo que sea, pero en Dios me siento en paz. Me siento tranquilo cuando comparto la palabra con un hermano, me siento en paz. Mi deseo es que los hermanos crezcan en la palabra, porque me gozo cuando un hermano trae la vida de la palabra, cuando el hermano trae la visión de la palabra, me gozo. Muchas veces, mis hermanos, hay hermanos que siembran la palabra como cuando usted siembra una finca y después no quiere comer de lo que ha sembrado. No, mis hermanos. El apóstol Pablo se gozaba. Pablo buscaba y procuraba que en aquello que él sembró la palabra creciera, y se sentía gozoso y contento cuando él veía que su trabajo no era en vano. Entonces, hoy nosotros nos sentimos contentos cuando un hermano, Dios le da una alabanza, porque Dios da de todo. Observen algo, mis hermanos, que en este pueblo no hay que salir a buscar nada afuera. Aquí Dios ha traído de todo. Aquí Dios ha traído la alabanza. Aquí hay comida de todo. Nosotros no tenemos que salir a buscar afuera nada. Nosotros no tenemos que aprender las costumbres de las religiones. Nosotros no tenemos, si todavía quedan algunas cositas, el Dios Todopoderoso la vaya quitando, mis hermanos. No sé qué tiempo me queda. No quiero pasarme, pero la paz de Cristo, hermano. amén. Ya quisiera no coger ni un segundo para que la palabra siga abundando, porque la verdad que nos gozamos en gran manera cuando el Señor
viene a través de la nube y se deja manifestar y se deja ver, aleluya. Amén. Amén. Nos gozamos en gran manera de esta bendición tan preciosa que el Señor pues nos da de poder estar escuchando en estos tiempos palabra de vida, palabra de verdad, palabra que transforma el alma, palabra que transforma la mente. No estamos Aleluya. en un juego, tú sabes, de repetición, sino que la palabra siempre trae una luz, algo nuevo, que va quitando lo viejo, va quitando lo nuestro, va quitando lo que no le agrada a Dios. Y por eso que tenemos que, aleluya, disfrutar y, ¿cómo puede decir? No perder el tiempo en otras cosas, sino darle lugar a Dios, darle lugar a la palabra, que ella trabaje en cada uno de nosotros. Así que nos gozamos en gran manera y le damos gracias a Dios porque Él nos ha bendecido en el día de hoy en gran manera. Yo lo he sentido así, yo lo veo así, que cada vez que nos reunimos con las escrituras, el Señor trae su instrumento y lo trae lleno de lluvia. Las nubes vienen cargadas de lluvia y verdaderamente recibimos esa lluvia, gloria a Jesucristo. Y todo lo que está seco en nosotros se moja en la palabra del Señor y puede crecer lo que el Señor tiene para nosotros. O sea que las cosas del Señor son serias. Esto no es simplemente ocupar este tiempo o de vernos la cara unos a los otros, aunque nos gozamos cuando vemos los hermanos. Pero lo importante aquí es que la palabra haga una transformación en nosotros de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra, para que quite de nosotros todo lo que sea religión, todo lo que sea lo nuestro, para que haz que muera lo nuestro, para que vivas tú, aleluya. Y eso es lo que estamos esperando cada domingo, cada vez que nos reunimos con las escrituras, porque cuando leemos las escrituras, la leemos y no la entendemos, pero el Señor en su amor y misericordia trae esa misma palabra con un hermano que tiene el don de la enseñanza y nos deja ver y nos deja entender lo que no pudimos entender en aquel momento. Pero esperemos pacientemente porque aún tenemos mucho por qué aprender. Así que el Señor nos ayude. Déjame